Sean todos muy bienvenidos a esta conferencia número 458 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 11 de febrero, sí, 11 de febrero, es toda una fecha, 11 de febrero, una fecha que tiene que ver con grandes acontecimientos del catolicismo, grandes acontecimientos. Y con lo cual, pues vamos a hablar del catolicismo, vamos a hablar de la Iglesia Católica. El título de esta conferencia es Babilonia, misterio religioso. Algunos dirán, ese título me suena, es un libro. Sí, hay un libro, es un buen título, la verdad, un libro que así se llamaba, Babilonia, misterio religioso, que estaba basado en un libro anterior que se llama Las dos Babilonias. Pero el hombre que escribió este último libro después se arrepintió, dijo que de esto nada. Pues bueno, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Yo no sé quién lo habrá presionado al hombre, pero se echó para atrás. Pero esa verdad es incontestable. Y el libro Las dos Babilonias, altamente recomendable. Pero hoy así lo hemos titulado, Babilonia, misterio religioso. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una maqueta de un templo, que yo no sé si ya no creo que hagan a tiempo a construirlo, pero esta maqueta está en la iglesia jesuita, en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Roma, una de las principales iglesias jesuitas del mundo. ¿Y qué tenemos? Pues como un templo donde en la periferia, en los contornos, tenemos toda una, digamos, una suma de diferentes templos de todo tipo de confesiones y religiones. Y en el centro, bueno, vemos una gran cúpula y arriba de todo, pues la Virgen. Y la Virgen negra, esta Virgen que estaba tan relacionada con los templarios y obviamente, por supuesto, entonces, con los jesuitas, los templarios modernos. Saben, hoy no vamos a hablar no vamos a mostrar bombas, misiles ni explosiones, porque cuando eso pasa, sí, las visualizaciones son el doble o el triple. Cuando se tratan ciertas cosas, cae muchísimo. Y cuanto más importante realmente es el tema, pues menos gente lo ve. Porque hoy todo el mundo siempre, todos quieren saber quién manda, quién mueve los hilos. Pues aquí están los que mueven los hilos. Pero cuando se muestra esto, la mayoría de la gente ya no lo quiere ver, se aburre. No, a mí dame explosiones, bombas, misiles, todo ese tipo de cosas. Sí, por supuesto ya hablaremos. Dios mediante, mañana hablaremos de eso. Pero hoy vamos a ver quién realmente manda. Ya lo sabemos, pero vamos a ir profundizando, porque aquí realmente lo que ellos dicen, lo que ellos hacen es realmente lo que el mundo después refleja. Hay que entender que el nuevo orden mundial no va a estar gobernado por un banquero, ni por un magnate, no por un empresario, ni por un simple político. Esto es de carácter espiritual. La batalla es espiritual. Y por supuesto que el líder será moral, será religioso. Y por eso hay que ir a las profundidades de la cuestión espiritual, hay que meternos en el terreno religioso para realmente entender el devenir del mundo, entender el conflicto y entender lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Vamos con algo que pasó ya hace unas cuantas semanas, pero no lo tratamos, lo veremos muy por encima, que es el viaje del Papa a Córcega. Interesante, Córcega hubo una orden que cuando en 1773 la suprimieron, la orden jesuita, sí, justamente estamos hablando de los que mandan este mundo y al final veremos algo, pues en España, cuando son expulsados, el rey Carlos III, pues los enviaron a Córcega, aquí está, a esta isla, donde al mismo tiempo de ahí sale un emperador, alguien que fue emperador y que vaya obra que hizo para esta gente, para los jesuitas. Sí, vaya obra que hizo, porque ese es el punto crucial para entender también lo que está pasando hoy, aquellas épocas de la Revolución Francesa, y todo porque suprimieron y porque expulsaron de sus territorios a la orden jesuita. El Papa Francisco encomienda a la Virgen María su viaje a Córcega. Por supuesto, como siempre, esto no lo vamos a leer, vamos a ir a lo más importante. En Ajaccio, bueno, como se pronuncie, Córcega pertenece ahora a Francia desde hace un buen tiempo. Dice, Francisco pide paz para el mundo entero. Antes del rezo del Ángelus en Ajaccio, al término del encuentro en la catedral con obispos, cleros y consagrados, el Papa recordó los conflictos que ensangrientan el planeta y rezó por las víctimas del ciclón que azotó el archipiélago francés de Mayotte en el Océano Índico. Esa noticia ya la vimos. Y el Papa, como siempre, rezando por los conflictos. Cuanto más reza y más dice, pues más conflictos.
El Papa, redescubrir las raíces de la fe y un compromiso en la Iglesia y la sociedad. Sí, ir al origen, ir a las raíces, ¿no? La influencia de las tradiciones religiosas, habla de Jesús, el rostro del Padre, por supuesto siempre ese discurso cansino del Papa, pero que por más cansino que sea, tedioso, ahí es realmente donde se cuecen las cosas. Ahí realmente este es el viento que sopla y que dirige todos los otros ámbitos, políticos, económicos, sociales, ¿no? El Papa está intentando revivir esa piedad popular, está intentando revivir la fe, la religión, especialmente en un continente como el europeo, que, bueno, ya sabemos que en eso va de capa caída hace mucho tiempo, pero algo está cambiando. Dice, la piedad popular puede fomentar una ciudadanía constructiva. Ante esto, el Papa Francisco dijo que la piedad popular puede ayudar en el crecimiento de la fe. La piedad popular, como las procesiones y el rezo comunitario, pueden fomentar una ciudadanía constructiva, favoreciendo la cooperación entre la Iglesia y las instituciones civiles y políticas para el bienestar de la sociedad. ¿Qué es lo que va a ayudar a construir una buena sociedad? Pues esta piedad popular, procesiones, rezos comunitarios, todas estas cuestiones bien católicas y tan paganas, tan antiguas. Dice, le habla a los jóvenes de una laicidad saludable. Dice, ustedes llevan mucho tiempo trabajando sobre este tema y son un ejemplo virtuoso en Europa. Sigan adelante. Y quisiera animar a los jóvenes a participar aún más activamente en la vida sociocultural y política, con el impulso de los ideales más sanos y la pasión por el bien común. Ellos que no se meten en política, pero el Papa presionando, motivando, animando a los jóvenes a que hagan lío, a que se metan en la política, en las cuestiones socioculturales, y ya sabemos qué pasa. Así podemos esperar revueltas y todo tipo de cosas. Redescubrir las raíces de su fe. Finalmente, el Papa Francisco instó a los participantes del Congreso a redescubrir las raíces de su fe y a renovar su compromiso con el Evangelio y el bien común, destacando el papel crucial de la piedad popular en la vida de la Iglesia y de la sociedad. El Papa encomendó a los participantes en este Congreso a la protección materna de la Virgen María, Madre de la Iglesia, para que los asista en su camino. Ya vemos que la piedad popular va con rezos, con procesiones y, por supuesto, con esa consagración. ¿A quién? A la Virgen María. Aquí este vídeo no lo vamos a ver, pero todo, como siempre, y cada vez más girando en torno a la Virgen María. Cada vez más, porque no siempre fue así. Pero es lo que ha pasado en todas las culturas. La adoración femenina, la diosa, empieza a tomar cada vez más el lugar central y preponderante. Y en el Vaticano y en el catolicismo está pasando lo mismo. Pero al final también la diosa preparará el terreno y el lugar para que venga aquel Dios. ¿Quién? ¿Jesús? Sí, Jesús va a venir, pero ellos a quién están preparando el terreno. Después advierte, hay que tenerle miedo a esas personas que están siempre activas, siempre en el centro, que quizás por demasiado celo nunca reposan, nunca toman una pausa para sí mismos. Eso no es bueno, dice el Papa, recordando que los sacerdotes necesitan espacios y momentos en los que cuiden de sí mismos. A estos momentos, Francisco no se refiere a aprovecharlos para hacerse un lifting, para estar más guapo, sino para hablar con tu amigo, con el Señor, y sobre todo con mamá. No dejes a la Virgen, por favor, para hablar de la propia vida, de cómo van las cosas. Y en este cuidado incluye otra cosa, la fraternidad entre ellos. Aprendamos a compartir no solo el cansancio y los desafíos, sino también la alegría y la amistad entre nosotros. Entonces sí, hablar con Jesús, hablar con Dios, pero por sobre todo con la Virgen. Pues está claro, ¿no? ¿A quién rinden pleitesía? Y no es a Jesús. Paz al mundo entero. El Papa ha concluido con su frase preferida, la guerra es siempre una derrota. Pues si ellos, vaya que sabrán de guerras. Paz al mundo entero, especialmente para Tierra Santa, donde María dio a luz a Jesús. Es decir, no es donde Jesús nació, si se quiere, de María, por supuesto, no, donde María dio a luz a Jesús. ¿Quién es el personaje central aquí? María. Antes de rezar a la Madre del Cielo, Jesús nos enseñó que debemos orarle al Padre en su nombre, en nombre de Jesús. Pero él ya dice que hay que rezarle, no orar, rezarle a la Madre del Cielo. Bueno,
Dice, el Papa ha elevado su súplica para que la Santa Madre de Dios obtenga la anhelada paz para todos los territorios en conflicto. Paz para Palestina, paz para Israel, para el Líbano, para Siria, para todo el Oriente Medio, para Myanmar, para el pueblo ucraniano y para el pueblo ruso. Una paz que también pide para las comunidades religiosas, recordando que la guerra en las parroquias es siempre una derrota. Pues y cuando el Papa pide paz para un lugar, pues sabemos que vendrá más guerra. La fiesta de Ajaccio por la visita del Papa Francisco. Bueno, está un poco medio en francés también. Dice, un escenario de belleza natural enmarcó las casi 12 horas que Francisco pasó en Córcega. Sí, fue un viaje relámpago, digamos. Destino de su 47º viaje apostólico, ya son muchos, ¿eh? Hubo una gran acogida por parte de la población, que salió a la calle o se asomó a los balcones para agitar pancartas y gritar ¡Viva Papá! Bueno, como sea. Entre los diversos compromisos, 2 paradas fuera de programa del pontífice, una en el baptisterio de Saint-Jean y la otra para rendir homenaje a la Madunuccia, patrona de la isla. El saludo a la mujer más anciana de la ciudad, sí, también saluda a una mujer de como 108 años y esas cosas. Pero bueno, aquí vemos lo que va haciendo. Dice el homenaje a la Madunuccia. Este fue el primero de los 2 off-programs de la mañana en Ajaccio. El segundo fue la oración ante la estatua de la Virgen de la Misericordia, la patrona de Córcega, a la que los católicos de la isla, alrededor del 90%, veneran como la Madunuccia, apodo que no es solo una peculiaridad lingüística, sino también una muestra del afecto de la gente por aquella que en 1656, cuando una epidemia de peste afectó gravemente a Italia, incluida la ciudad de Génova, bajo cuya posesión se encontraba Córcega, cambió el curso del viento impidiendo que los barcos cargados de enfermos atracaran en los puertos de Ajaccio, evitando la propagación de la epidemia. Pues bueno, cambió el viento, le habrán rezado a la Virgen, el viento cambió y la isla se salvó de la epidemia. Claro, quizá no quedaba nadie en la isla si llegaba. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestras vidas y mejorarlas? Con este interrogante que el Papa Francisco abrió su homilía este domingo en la celebración eucarística en la plaza de Austerlitz, en Ajaccio, recordó que las lecturas bíblicas de hoy señalan 2 maneras de esperar al Mesías: la espera desconfiada y la espera gozosa. Y reflexionó sobre ellas, dio importancia al rezo del rosario y las cofradías como ejemplos de piedad popular. Sí, este papa, desde que entró, él dijo que era el papa del fin del mundo. Bueno, podía ser una especie de referencia o aprovechar, digamos, su lugar, su país de origen, tan allá, tan por el fin del mundo, pero este es un papa que ha empezado a hablar mucho de la segunda venida, del fin del mundo, algo que no era tan común. Pero ahora este papa en eso ha cambiado el discurso. ¿Por qué? Porque él lo dijo, ya es el papa del fin del mundo. ¿Quiere decir que este va a ser el papa que va a estar cuando llegue realmente el fin del mundo? No, este no va a estar. Está claro que habrá otro. Pero ya estamos en el fin del mundo. Eso está claro. Aquí nos vemos siempre la Virgen, obviamente, su piedad. Bueno, todas las cosas que ya sabemos. Siempre saludando a la gente. Aquí vemos otros vídeos también. Dice, el Santo Padre concluye su viaje número 47 apostólico a Córcega. Fue un viaje rápido. Me gustaría destacar una cosa. ¿Han visto la cantidad de niños que hay? Esta es una tierra que hace niños. Piensen en otros viajes donde no los hayan visto. Tanto en Timor Oriental como aquí, me alegro ver a un pueblo que hace niños. Este es el futuro y muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias por ello. Hasta el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé. Pues este es el futuro. Pues a este mundo mucho futuro no le queda y él creo que lo sabe. Bueno, claro, él cree a alguien que dice que podrá cambiar la profecía y ellos quieren instaurar un milenio en la tierra. Por supuesto, y seguramente creerá que se va a salir con la suya, pero sabemos que no. Pero luego veremos algo, esto de los niños, sí, luego veremos algo. Más cosas. Dice, Papa Francisco en Ajaccio, un encuentro entre espiritualidad y diálogo en el corazón del Mediterráneo. Sí, tan importante siempre en esta historia todo lo que es el Mediterráneo. Y ellos se están metiendo mucho porque saben que Europa tiene un papel muy importante que jugar en todo lo que tiene que ver también con la recatolización del mundo. Y así que, bueno, van haciendo su obra. Es el tercer viaje a Francia, pero, claro, creo que a París no ha ido. No sabemos si irá, pero sabemos, ya hablamos bastante del destino de Francia para el catolicismo. Aquí vemos más cosas, un barco, la Stella Maris, 2024. Próximos viajes, dijo, ¿a dónde? No sé.
el Papa Francisco espera poder ir a España. Bueno, espera, Benedicto vino. El Papa dice, tras ser preguntado por los delegados diocesanos de medios por una futura visita a España, espero poder ir. Pero no hay nada seguro. Dice, en septiembre del 2024, el Papa Francisco había hablado sobre este anhelo suyo en la rueda de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje a Asia y Oceanía. En esa ocasión, tras compartir que deseaba viajar a Argentina, me gustaría ir, es mi pueblo. Pues mira, si no va mejor. Me gustaría ir, pero aún no está decidido. El Santo Padre dijo que estaba pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente. Bueno, esto hoy no comentaremos mucho, pero quizás mañana sí, si Dios quiere, porque posiblemente España tenga un papel todavía más importante que jugar en tema de migrantes, tema de Medio Oriente, y quizás el Papa, y seguramente por eso el Papa también aprovechando esta cuestión, que Canarias, que España, porque ahora el tema migratorio va a estar en un gran conflicto y Europa tiene su papel. Ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos un libro que le regalan, El Divino Impaciente, pero miren, bueno, muchos quizás no sabrán a qué me refiero, pero si ven lo que se está presentando sobre la Trinidad, sobre los templarios, los jesuitas, en las predicaciones, quizás les suene ese símbolo. Parece una yin, parece, bueno, quizás les suene porque en la última predicación hemos hablado mucho de ese símbolo y todo lo que significa. Aquí vemos un poco. Y ahora cambiamos un poco y vamos con Carlo Acutis, el famoso santo adolescente moderno. Reliquia de Carlo Acutis permanecerá en el lugar del milagro eucarístico en Perú. Ha sido un instrumento de sanación. Desde el 19 de enero, Ciudad Etén, en Perú, se ha convertido en el hogar permanente de una reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis, joven conocido por su ferviente devoción a la Eucaristía y por evangelizar a través de Internet. Carlos falleció a los 15 años a causa de una leucemia y fue beatificado en Asís en 2020. Su canonización está programada para el 27 de abril del 2025. Bueno, todavía no es santo, solo es beato. Y ahora, a la semana siguiente de la Pascua, que es el 20, que es una Pascua muy especial y luego hablaremos, pues si no hay imprevistos, pues será su canonización, será elevado ya plenamente a los altares. La misa de entronización de la reliquia, que consiste en un mechón de cabello del beato, sí, así como lo vemos, para eso se agolpa la gente, para ir a ver un mechón de cabello de un muerto. Se celebró en la parroquia de Santa Magdalena, en el pueblo de Ciudad Etén, en la diócesis norteña de Chiclayo, donde el 2 de junio de 1649 el Divino Niño se manifestó en una hostia consagrada durante la Eucaristía de la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, uno de estos tantos milagros eucarísticos que aquí se ha hablado también en el ministerio. Desde su llegada, la reliquia ha despertado un profundo fervor en la comunidad local. Jesús León Ángeles, coordinadora del Grupo Católico Milagro Eucarístico 1649, expresó la importancia de esta entronización. Recibir la reliquia de primer grado, reliquias ya de primer grado, claro, ¿por qué? Porque es un pedazo de su cuerpo, ya no es de una indumentaria, de un objeto, no, es un pedazo de él, entonces de primer grado. De Carlo Acutis es un don divino para todos. Es un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas y de la importancia de vivir con fe, esperanza y caridad. ¿Realmente uno espera que los católicos reaccionen ante esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia, con Dios? Pues nada. Además, enfatizó que la figura de Acutis inspira a muchos a acercarse a la Eucaristía. Muchas personas aún desconocen quién es Carlo Acutis. Sin embargo, desde su llegada a Etén, la respuesta ha sido abrumadora. Se ha generado un profundo entusiasmo y devoción en nuestra comunidad, junto con un fuerte deseo de aprender de este beato, quien nos recuerda cada día la importancia de la comunión. Aquí vemos, bueno, muchísima gente. Dice, antes de su entronización, la reliquia peregrinó por diversas parroquias de Chiclayo, Ferreñafe, La Victoria y Lambayeque. Durante este recorrido, según Jesús León, la presencia de las reliquias ha conmovido profundamente a la gente, generando un renovado sentido de fe y devoción. Personalmente siento que han sido un instrumento de sanación y reconciliación. Pues ahí van con la foto de Carlos, aquí ya no necesitan una imagen o un cuadro, aquí puede ser una foto, por supuesto. Ahí vamos a ver un poco más. Y la parte quizás especialmente importante de todo este movimiento de Carlo Acutis. Además, el grupo está comprometido en llevar este mensaje a las nuevas generaciones. Continuaremos visitando colegios para dar a conocer la vida de Carlo Acutis y su amor por la Eucaristía.
con la esperanza de que su ejemplo inspire a niños, adolescentes y jóvenes a vivir su fe con alegría y compromiso, concluyó León Ángeles. ¿Cuál es el principal propósito? Mover a los jóvenes, mover la juventud en esta recatolización, en este regreso a la Eucaristía, bueno, en este avance del catolicismo para tomar el poder. Mensaje a los jóvenes, seguimos con ellos. Papa Francisco apareja jóvenes, no tengan miedo de traer hijos al mundo. El Papa Francisco animó a las parejas jóvenes a no tener miedo de traer hijos al mundo en el marco de la 47ª también Jornada por la Vida que se celebra este domingo en Italia con el lema Transmitir la vida, esperanza para el mundo. En sus palabras, luego del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre se unió a los obispos italianos para expresar mi gratitud a las numerosas familias que acogen de buen grado el don de la vida y para animar a las parejas jóvenes a no tener miedo de traer hijos al mundo. El pontífice saludó también al movimiento Provida italiano, que celebra su 50 aniversario y que este domingo ha anunciado que la manifestación nacional por la vida se realizará el próximo 10 de mayo en Roma. Sí, metiendo también este tema, que la gente vuelva a tener hijos, algo que en Occidente está retrocediendo. Y el Papa sigue animando a esta cuestión. ¿Él sabe lo que viene? Sabe lo que viene. Todo el mundo en pos de la bestia. Siempre esto vamos viendo cómo todos los grandes mandatarios, o prácticamente todos, hay un par que no, siempre vienen a rendir su pleitesía o lo que sea que ellos piensen que hacen, pero vienen a ya no postrarse, ya no le besan el anillo porque el Papa no quiere, no los deja en su acto, su gesto de humildad, pero ellos vienen a hacer su protocolo, su visita al Papa de Roma. El Papa recibió una audiencia a los presidentes de Panamá y Haití. La mañana de este sábado 25 de enero, el Santo Padre tuvo una doble audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al recibir a José Raúl Mulino Quintero, presidente de Panamá, y a Leslie Voltaire, jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Aquí vemos Panamá y Haití. No vamos a leer el artículo, pero ya sabemos siempre, intercambio de regalos y todas las cuestiones de siempre. Presidente de Malta regala al Papa Francisco un equipo de fisioterapia para personas sin hogar. Aquí vemos el presidente de Malta, bueno, que es una mujer, por lo visto, esta Malta tan famosa por templarios y sobre todo por los caballeros hospitalarios, más conocido como Caballeros de Malta, por supuesto, que tuvieron su enclave ahí en esa isla, también en Chipre, en Rodas, bueno, pero Malta ha quedado famosa por los caballeros hospitalarios. Y vamos ahora con ecumenismo, porque este es el tema central de esta conferencia, por eso veíamos esa maqueta de esa especie de templo ecuménico de los jesuitas, los que realmente mueven toda la cuestión. Y vamos a ver muchas noticias, no leeremos poco, pero sí para ver cómo realmente se está metiendo mucho empuje con este tema, porque el 2025 es crucial para el tema ecuménico. 2025 es un punto de inflexión en el tema del ecumenismo y por ende en el poder, en el nuevo orden mundial que se nos avecina. El Papa Francisco destaca la vocación ecuménica de todos los cristianos. El Papa Francisco subrayó la vocación ecuménica que comparten los cristianos durante una audiencia este lunes celebrada en el Vaticano con representantes finlandeses de diversas confesiones cristianas, que han peregrinado a Roma con motivo de la festividad de San Enrique, celebrada el 19 de enero. En el encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano participaron el jefe de la Iglesia Ortodoxa finlandesa, el arzobispo Elías de Helsinki, así como el obispo católico Raimo Goiarrola, de la diócesis de Helsinki, y el obispo Matti Salomäki, de la Iglesia Evangélica Luterana. Sí, los luteranos también, ahí van peregrinando a Roma, pues si los viera Lutero, ¿no? El Santo Padre remarcó que dar testimonio del amor encarnado de Cristo es nuestra vocación ecuménica en la comunión de todos los bautizados, ¿no? Es decir, esto es dar testimonio del amor encarnado de Cristo, la vocación ecuménica, la comunión de todos los bautizados. Bueno, dice que hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No, aquí da igual, si te metieron entero en el agua, si te echaron un chorrito en la frente, lo que sea, da igual. Y esto es el testimonio del amor cristiano. Bueno, si él lo dice, aquí los vemos. Dice, a continuación se refirió del credo niceno-constantinopolitano que comparten los cristianos como una extraordinaria partitura de fe y una sinfonía de la verdad con Jesucristo en el centro. Sí, ¿qué es esto? Luego lo veremos.
Luego lo veremos y hablaremos un poco de este credo, tanto de Nicea como del concilio de Constantinopla, que fue un poquito después. El Papa, no respetar los valores religiosos conduce a la intolerancia en el mundo. Bueno, una cosa es respetar a las personas, respetar sus sentimientos, pero otra cosa es, ¿realmente hay que respetar todas las religiones? Si hay creencias que nos llevan a la muerte, a la ruina, que son satánicas, ¿hay que respetarlas? ¿Hay que respetar la doctrina de Satanás? Yo creo que no. Hay que respetar a las personas y hay que ser delicados con sus creencias, con sus sentimientos, con sus valores. No hace falta herirlos más de lo necesario, pero realmente decir, hay que respetar cualquier tipo de creencia, de doctrina, de estilo de vida, cualquier pensamiento, cualquier acto, cualquier comportamiento. No, eso no es así. Lo que hay que respetar es el bien. El mal no merece ningún respeto. Dice, la falta de respeto por las nobles enseñanzas de las religiones, ¿vemos a lo que va? Las enseñanzas. No, no todas las enseñanzas son respetables, no. Es una de las causas de la problemática situación en la que se encuentra hoy el mundo. Exhortando al diálogo interreligioso a través de verdades espirituales y valores en común, el Papa Francisco, en su discurso de hoy, 30 de noviembre, a los participantes en el centenario de la primera conferencia Todas las religiones, promovida por la Sri Narayana Dharma. Bueno, Sanktom Trust, sí, el Dharma es la enseñanza budista. El Papa celebra la figura de su primer organizador, Sri Narayana Guru. Sí, ahí vemos a un supuesto pastor cristiano, pues aceptando el Dharma del budismo, que ¿qué tiene que ver con Jesucristo? Absolutamente nada. La reforma social de Sri Narayana Guru. ¿Quién fue este hombre? Claro, este hombre ya es un poco, bueno, vivió hace un tiempo atrás. Líder espiritual y reformador social hindú, dedicó su vida a promover la redención social y religiosa. En su lucha contra el sistema de castas, transmitió el mensaje de que todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico o de sus tradiciones religiosas y culturales, son miembros de la única familia humana. Porque hay que entender que el budismo es una reforma dentro del hinduismo. Es decir, puede ser otra religión de alguna manera, pero no es más que una reforma, es una rama del hinduismo, eso es indiscutible. Religiones unidas por la humanidad mejor, o por una humanidad mejor. Un mensaje que 100 años después resuena en la Conferencia de Todas las Religiones, organizada con el apoyo del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. El tema de la asamblea, Religiones Juntas por una Humanidad Mejor, es definido por el Papa como muy oportuno y muy importante para nuestro tiempo. Pero si hay algo que, sin ningún lugar a dudas, es que el budismo tiene mucho en común con el catolicismo. Porque el catolicismo, por más que digan lo que diga y la apariencia que dé y el disfraz que se ponga, es totalmente lo contrario al cristianismo, totalmente lo contrario a la Biblia, por eso es el anticristo. Por eso sí se puede llevar también con el hinduismo, con el budismo y con cualquier religión pagana, que todas nacen de la doctrina de la serpiente. Pues bueno, el Papa está en su salsa y él es el Pontífice Máximos y esta gente lo sabe. Él es el Pontífice Máximos y estos grandes líderes paganos lo saben, saben que es él el heredero legítimo de Babilonia. Juntos, arraigados en sus creencias, apoyándose en sus rasgos comunes, concluye el Papa, los representantes de las diferentes religiones pueden caminar y trabajar juntos para construir una humanidad mejor, permaneciendo cada uno firmemente arraigados en sus propias creencias y convicciones religiosas. Sí, vuelvo a repetir esto, lo de pontífices máximos, porque ¿quién esperan que gobierne al mundo? El pontífice máximos, el que un día fue el César, pero el que un día fue el gran rey sumo sacerdote de Babilonia. Por supuesto que quien va a gobernar el mundo humanamente, luego vendrá otro, por supuesto, será un pontífice máximos. Por eso hay que ver lo que hace el papado. Queremos saber quién manda, queremos saber cuáles son los planes, los propósitos, queremos saber para dónde va a ir el mundo. Tenemos que ver esto. Que puede ser más entretenido ver cómo explotan bombas y esto, como una película de superhéroes. Puede ser, yo eso no lo voy a negar, ni lo voy a criticar, pero esto es lo más importante. Y lamentablemente es lo que menos visualizaciones tiene de todas las noticias generalmente. Pero bueno, muchos son los llamados, pocos los escogidos. No vamos a dejar de hacerlo porque lo vea menos gente. La verdad hay que decirla, le guste a quien le guste, y la vea quien la vea, o la escuche quien la escuche. El Papa, escuchar sin condenar es el camino hacia la unidad. Otra vez más,
no se puede condenar. Pues ¿qué cosa? El mensaje final es un mensaje de condena, sí, digamos, una denuncia y una condena sobre la sentencia a la gran ramera, Apocalipsis 18. La sentencia, la condena al catolicismo romano. Bueno, en su tiempo ya no será romano, estará en Jerusalén, pero a la Iglesia Católica. Pues el Papa ya va diciendo, si tú haces esto, pues eres un enemigo de Cristo, de Dios, de la paz y de la humanidad. El horizonte de una comunión plena que aún no se ha realizado debido a las divisiones milenarias se convierte en un estímulo a la oración y al trabajo conjunto para prepararse a acoger el don divino de la unidad. En su mensaje al patriarca ecuménico de Constantinopla, claro, desde 1054 que están desunidos por una sola palabrita, lo hemos mostrado y todo lo que significa esa palabrita. De ahí depende el poder del Papa, de ahí depende el trono, el poder del trono de Satanás. Dice Bartolomé I, con motivo de la festividad de San Andrés, el Papa Francisco anima a escuchar sin condenar como principal camino para la concordia entre católicos y ortodoxos. Un vínculo que el Papa espera se pueda concretarse en la celebración conjunta del inminente 1700, sí, los 1700 años del aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, testimonio de la creciente comunión que ya existe entre todos los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora llegaremos a eso. El fructífero diálogo en el movimiento ecuménico. El Papa Francisco recuerda el reciente 60 aniversario de la promulgación del decreto Unitatis Redintegratio, con el que la Iglesia Católica entró oficialmente en el movimiento ecuménico. Claro, lo mueven por atrás, lo crea otro y luego ellos entran y parece que no, esto nosotros nos vamos uniendo. Pero son ellos los que lo mueven, por supuesto. Concilio Vaticano II y todas esas cuestiones. Un camino de diálogo particularmente fecundo con los ortodoxos en el signo de una renovada fraternidad que se vive hoy con particular intensidad. Divisiones milenarias a superar en plena comunión. Sin embargo, señala Francisco, esa plena comunión entre todos los cristianos deseada por el documento aún no se ha hecho realidad. Esto no es sorprendente, subraya el Papa, ya que las divisiones milenarias no pueden superarse en pocas décadas. La concordia integral no puede prescindir de su dimensión escatológica, innegable en la medida en que el camino hacia la unidad coincide con el de la salvación ya dada en Jesucristo, de que la Iglesia participará plenamente solo al final de los tiempos. ¿Qué dice? Hay algo que sabe muy bien, que solo al final de los tiempos esta unión estará dada. Y lo saben por profecía, porque la profecía habla de la Gran Babilonia, madre de las rameras, esas iglesias que se fueron, protestantes especialmente, pero luego, ¿qué está pasando? Están volviendo. Y sí, y la Iglesia Adventista también es parte de esas rameras que también están volviendo. Y de las abominables idolatrías de la tierra, de todo el paganismo. Él sabe que esta unión Dios se la permitirá y ellos lo aprovecharán. La unidad de los cristianos, signo de paz en tiempos de guerra. El próximo aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, dice el pontífice, reforzará los lazos ya existentes y animará a todas las iglesias a dar un testimonio renovado en el mundo de hoy. Este es un momento crucial. Nicea, ya llegaremos. El Papa, la unidad entre los cristianos es un instrumento de evangelización. Francisco recibió en el Vaticano a representantes de la misión evangélica bautista romaní en Italia. La colaboración fraterna entre los cristianos es en sí misma un signo, un testimonio, el primer instrumento de evangelización en beneficio de todos, dijo el pontífice. Sí, temas gitanos, digamos, ¿no? Pues bueno, aquí también, aquí todos, y ellos son en general muy evangélicos. Aquí hay muchas iglesias gitanas muy evangélicos. Así que aquí, por supuesto, no queda nadie afuera. Pues aquí vemos, hay uno que vaya altura que tiene, impresionante, podría ser basquetbolista. El Papa a los metodistas, estos ya son metodistas, sí, la iglesia de Ellen White, la iglesia, por supuesto, bueno, de algunos grandes hombres de la Reforma protestante, ¿no? El Papa a los metodistas, la reconciliación es una tarea del corazón. Dice, el Papa Francisco se reunió el lunes 16 de diciembre con varios miembros del Consejo Metodista Mundial, una asociación de unas 80 iglesias de todo el mundo que representan unos 80 millones de fieles. Sí, son muchos. En su discurso, el pontífice agradeció a Dios que católicos y metodistas hayamos superado nuestro distanciamiento y buscado dialogar en el conocimiento, la comprensión y el amor recíprocos durante los últimos 60 años. Bueno, en su tiempo echaron a una familia donde había una persona que estaba llamada a ser profeta de Dios y aquí los tenemos, aquí tenemos el fruto.
el fruto de su rechazo al mensaje milerita, el fruto a la expulsión de los que aceptaban ese mensaje de Dios, pues aquí los tenemos. Aquí tenemos, y aquí vemos si era verdad o no ese mensaje, unidos con la bestia. Sí, aquellos metodistas, que venían, por supuesto, del anglicanismo, con dos hermanos, bueno, que hicieron una gran obra en ese famoso primer gran despertar que tuvo el cristianismo, años 1700 y pico. Bueno, aquí están los metodistas haciendo el ridículo. El Papa recordó a continuación que en 2025 se cumple el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el Concilio de Nicea, que unió a los cristianos en torno al credo niceno, o profesión de fe. Apuntó que metodistas y católicos profesan la misma fe en Cristo y por tanto tienen la misma responsabilidad de ofrecer signos de esperanza que den testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Él dice, él lo tiene claro, creemos en la misma, digamos, el mismo credo. Y saben, ninguna iglesia protestante, ninguno se oponen al credo de Nicea. Ninguno. Todos dicen que ellos aceptan el credo de Nicea, con lo cual están todos perdidos. ¿Y qué dice el adventismo? Ya un día mostraremos. A ver qué dice el adventismo del credo de Nicea. Porque ya los vemos que ellos, con más conciencia o menos conciencia, dirán lo que digan, pero todos dicen amén al credo de Nicea. Pues ya comentaremos algo. Ya lo hemos comentado y justamente venimos hablando de esto, no en las noticias. Pero esto es capital. Una obispa metodista, pues así van los metodistas, ya lo vemos, ante el Papa, quien le habla de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Bueno, aquí la vemos. El Papa evidenció que durante mucho tiempo, entre metodistas y católicos, éramos extraños, incluso desconfiados. Hoy, sin embargo, podemos dar gracias a Dios porque desde hace casi 60 años avanzamos juntos en el conocimiento, la comprensión y sobre todo en el amor mutuo. Esto nos ayuda a profundizar la comunión entre nosotros. Refiriéndose al aniversario del Concilio de Nicea, el Papa dijo, el año que viene, los cristianos de todo el mundo celebrarán 1700 años desde el primer concilio ecuménico de Nicea. Pues nosotros no lo haremos. Este aniversario nos recuerda que profesamos la misma fe y por tanto tenemos la misma responsabilidad de ofrecer signos de esperanza que testimonien la presencia de Dios en el mundo. Es una invitación a todas las iglesias y comunidades eclesiales a seguir el camino hacia la unidad visible, a no cansarse de buscar formas adecuadas para corresponder plenamente a la oración de Jesús, para que todos sean una sola cosa. Sí, Evangelio de Juan capítulo 17, pero nunca dice que Jesús dijo que Él no pide por los del mundo, sino por los que Dios le ha dado y por los que creerán en ellos, pero no por los del mundo. Esa parte nunca la ponen. Me acuerdo de algo que dijo el gran Sisioulas, aquel obispo ortodoxo, es decir, que él ya sabía la fecha de la unión, sabía la fecha de la unidad, sería el día después del juicio final. Pero mientras tanto, debemos caminar juntos, como hermanos, orar juntos, dar caridad juntos y avanzar juntos en el diálogo. Este Sisioulas fue genial. Pues vale, si él lo dice. Austria, firma la Declaración de Cristianos, Musulmanes y Judíos por la Paz. La Declaración de Viena, Religiones Unidas por la Paz, iniciada por el cardenal Schönborn, que al final hablaremos de él. Fue firmada ayer por el cardenal junto con el gran rabino Engelmayer y el presidente de la Comunidad Religiosa Islámica de Austria, Bural, si no leo mal, sí. El documento reitera el llamamiento a la coexistencia pacífica y la condena de toda forma de discriminación y amenaza a la vida religiosa. Había un músico muy famoso, un cantante, un grupo muy famoso, ¿no?, que se ponía una especie de vincha que decía coexistir y estaba con los símbolos del Islam, de los judíos, la estrella de David como esa X y la cruz cristiana. Sí, era el cantante de YouTube, el famoso Bono Vox. Bueno, aquí vemos que él es muy católico y este mismo tipo de lenguaje, ¿no? Coexistir. Él hablaba de eso, coexistir. Eso fue hace añares, ¿eh? Estamos hablando hace décadas que usaba ese tipo de mensaje ya ecuménico entre las grandes, dicen, religiones monoteístas, los hijos de Abraham. Y hablando de judíos, el encuentro reaviva la esperanza, ¿no? La jornada de diálogo judeo-cristiano, ya la número 36. Peregrinos de la Esperanza es el tema elegido para 2025 por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Italiana, con una evidente referencia al jubileo.
Se propone un subsidio que incluye también un mensaje de la Asamblea Rabínica Italiana. Aquí vemos encuentros con musulmanes, judíos, cristianos, este ecumenismo, bueno, este diálogo interreligioso, ecumenismo interreligioso, el central, el más quizás importante para ellos, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver Jerusalén son las religiones que están en el centro de la cuestión, sin ningún lugar a duda. Bueno, más de lo mismo, si queremos decirlo así. El Papa, los líderes religiosos orientan la humanidad hacia una cultura de paz. El Papa Francisco recibió una audiencia a una delegación budista de Mongolia, acompañada por el cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulan Bator. En un contexto de catástrofes naturales y conflictos humanos, el Año Santo nos recuerda el objetivo común de construir un mundo más pacífico que promueva la armonía entre los pueblos y con la casa común. ¿Qué es este Año Santo? Ahora lo veremos también. Y aquí con budistas, ¿de dónde? Pues de Mongolia, sí, la tierra del famoso Gengis Khan, de ese imperio enorme que hizo temblar a toda Europa, y al mismo Vaticano también en su tiempo. Pero bueno, lo supieron frenar también. También los árabes les vinieron muy bien. Vemos un poco, no lo vamos a leer, pero vamos a seguir. El Papa Francisco reitera su deseo de unidad plena con el resto de confesiones cristianas. Unidad plena. Y este es el año crucial, capital. Este año es el todo para ellos. Vamos a leer algunas partes. El Santo Padre reconoció ante el grupo de jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales, Armenia, copta, etíope, Eritrea, Malankar y siríaca, que los cristianos que siguen divididos son como fragmentos que deben encontrar la unidad en la confesión de la única fe. ¿Y cuál es la confesión de la única fe? Pues lo que estábamos hablando, ahora lo vamos a ver, Nicea. Nos necesitamos unos a otros para poder confesar la fe, agregó. Si no estamos juntos, no hay confesión de fe. Y la salvación es por fe, pues ya sabemos cuál es la fe para ellos. El Papa Francisco resaltó la especial relevancia de esta visita enmarcada en el año en el que se celebra el 17 centenario del Concilio de Nicea. Sí, 1 y 7, 8. ¿Número de qué? Número de la Virgen, número de Ishtar, de aquella famosa estrella 8 puntas de la diosa babilónica. Dice del Concilio de Nicea, el primero ecuménico en el que se profesó el símbolo de la fe, aquí lo tenemos, común a todos los cristianos, pues a nosotros no. Pero lamentablemente la mayoría de los adventistas, la gran mayoría, están aceptando el símbolo de la fe niceano, aunque digan que no, pero sí. Y especialmente aquellos que se dicen no trinitarios, pues de cabeza cayendo, sí, de cabeza cayendo, por tanta ignorancia, tanto orgullo, tanta necedad y tanta dureza de corazón, cayendo de cabeza en el símbolo de Nicea. Y dicen que no, pues seguirán diciendo que no, pero los seguimos demostrando que ellos están creyendo este mensaje, esta doctrina. El pontífice agradeció en el intercambio de dones promovido por la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, y señaló que permite que el diálogo de la caridad vaya de la mano del diálogo de la verdad. En este sentido, el credo niceno, que expone sucintamente el misterio de nuestra salvación, pues de nuestra perdición, diría yo, es innegable e incomparable, manifestó. Por otro lado, desde el punto de vista eclesiológico, indicó que el símbolo también une a los creyentes. Bueno, une a los apóstatas, se den cuenta o no. En la antigüedad, la palabra griega símbolon indicaba la mitad de una baldosa partida en dos para ser presentada como signo de reconocimiento. El símbolo es, por tanto, un signo de reconocimiento y comunión entre creyentes, afirmó. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es el punto de unión? El símbolo de Nicea. ¿Y qué significa? Pues ahora lo vamos a ver. Todavía no, ya llegaremos. Por esta razón señaló que la fe es un símbolo que solo encuentra su plena unidad junto a los demás. Por tanto, nos necesitamos unos a otros para poder confesar la fe, razón por la cual el símbolo de Nicea, en su versión original, utiliza el plural, creemos, señaló. El Papa Francisco se refirió a un tercer significado del símbolo en el plano espiritual y pidió no olvidar que el credo es ante todo una oración de alabanza que nos une a Dios. La unión con Dios pasa necesariamente por la unidad entre nosotros, los cristianos, que proclamamos la misma fe. Si el diablo divide,
Perdón, ¿eh? El credo une, manifestó y agregó: qué hermoso si cada vez que proclamamos el credo nos sintiéramos unidos a los cristianos de todas las tradiciones. Finalmente, todos rezaron juntos el credo niceno, cada uno en su propia lengua. Todos van juntándose y todos diciendo amén al credo de Nicea. El credo donde, digamos, se consumó, si se quiere, ya la apostasía. Vaticano, monjes Shaolin del budismo Zen visitan al Papa Francisco. Sí, los monjes Shaolin también. Dice, el Papa Francisco recibió en audiencia la mañana del 1 de febrero en el Vaticano a una delegación de monjes del templo Shaolin, lugar fundamental en la historia del budismo en China. Unas imágenes difundidas por el sitio Vatican News muestran al pontífice en su estudio junto a los monjes de la provincia china de Henan. El encuentro tuvo lugar pocos días después del Future World Chan Forum, en el que líderes espirituales, personalidades e intelectuales de todo el mundo se reunieron del 19 al 22 de enero en el templo Shaolin para reflexionar juntos sobre cómo promover la meditación a nivel global para el bienestar individual y el desarrollo armonioso de las relaciones entre los pueblos. En el encuentro también estuvo presente el imán de Al-Zahar Ahmed Al-Tayeb, quien habló en este congreso celebrado en China sobre la contribución de la Declaración sobre la Fraternidad Humana que firmó con el Papa Francisco en 2019. Y ahí tenemos a un imán, el imán de Al-Azhar, sí, hablando, bueno, y estando en un lugar donde se hablaba de que la meditación es lo que salvará al mundo, la meditación budista oriental. Eso, que yo sepa, no es muy islámico, ¿o sí? ¿O qué pasa con los sufíes y el misticismo islámico? Pues todo es lo mismo. Más conocidos en Occidente por ser los inventores del arte marcial del Kung Fu, que siguen practicando hoy en día, los monjes Shaolin son en realidad los custodios de la tradición del budismo Zen en China. Los orígenes de su templo, situado en la ladera del monte Song, una de las 5 montañas sagradas de China, 5, otra vez esa pentalfa, se remontan al siglo V después de Cristo, cuando un monje indio llamado Bada, 28º sucesor en una línea de líderes religiosos que se remonta a Buda, llegó a China y comenzó a difundir las enseñanzas budistas. La construcción comenzó en el 495 por orden del emperador Wei Xiaowendi y los textos sagrados indios se traducirían más tarde al chino en Shaolin, dando forma a lo que se conoce como los preceptos del budismo Zen. Pues aquí los budistas también. Y aquí tenemos Rania, la famosa Rania de Jordania, y el Papa Francisco unen sus fuerzas. Aquí tenemos esta princesa muy famosa siempre por su belleza, bueno, de este reino árabe que eran de Arabia, venidos del Mahoma directo, pero en un momento a alguien le interesó que estén los saudíes, petroleros, sí, Inglaterra, Estados Unidos, Rockefeller, y estos, bueno, se tuvieron que conformar con Jordania, tuvieron Irak por un tiempo, pero ahora quedaron en Jordania. Ellos son árabes, el Abdullah, vienen de línea de Mahoma, pero estaban en Arabia, pero a alguien le interesó que la casa de Saud sea la que gobierne Arabia Saudita. Tema petrolero, Rockefeller, ahí en el medio, por supuesto. Aquí lo vemos, a la princesa, esta famosa princesa, de este reino tan ligado a Occidente. Dice, en verdad nada vale la vida de un niño. Matar a los niños es negar el futuro, dijo el Papa Francisco en un discurso de apertura en una cumbre en la que también estaba presente el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. Acto seguido fue la reina Rania de la que tomó la palabra y con una excepcional crudeza explicó que 1 de cada 6 niños vive actualmente en zonas afectadas por conflictos, donde decenas de personas mueren, quedan mutiladas cada día y conviven con la pobreza, la guerra, la falta de escolarización, la injusticia y la explotación. La mujer del rey Abdalá pidió la aplicación universal e incondicional de los derechos del niño, instando al mundo a rechazar un statu quo que considera aceptable el sufrimiento de algunos niños, basándose en su nombre, fe o la tierra de su nacimiento. Aquí vemos cómo están metiendo con el tema de los niños. Por supuesto que esto de que, sí, lo que está pasando en tantos lugares es, bueno, Dios hará justicia, por supuesto. Pero ellos, veíamos las noticias primeras del Papa, de esto de tener hijos, y vamos a ver aquí que hay más, que hay algo más de simplemente proteger o cuidar a los niños, solo de tener hijos, vamos a ver que hay algo más. Leamos aquí lo que está resaltado. Al destacar los resultados de un estudio publicado en diciembre pasado sobre el estado psicológico de
los niños más vulnerables de la Franja de Gaza, que calificó de impactantes, la reina Rania afirmó que el 96% dijo sentir que su muerte era inminente. Casi la mitad dijo que querían morir. Bueno, es algo terrible, ¿no? Terrible, que vean que se van a morir o que quieran morirse los niños. Si hay alguien que no se quiere morir, son los niños. Añadió la reina. Es terrible lo que está pasando ahí y ya volveremos. Hace un tiempo que ya no hablamos de esto, pero ahora volveremos. No quieren ser astronautas o bomberos como otros niños. Ellos querían estar muertos. Querían estar muertos. Bueno, esto es lo que dice. ¿Cómo permitimos que nuestra humanidad llegara a esto? Terrible. Sí, realmente impresionante. Y aquí habla de los derechos. La comunidad al final dice, la comunidad internacional tiene que cumplir su promesa de todos los derechos para todos los niños, en lugar de diferenciar entre nuestros hijos y los suyos. Sí, parece muy bonito hablar de derechos para los niños, pero vamos a ver qué tan bonito es cuando por estos derechos de los niños les empiecen a quitar los niños a los padres. Porque esto es lo que se busca. Que por derechos de niños, a los niños haya que educarlos como cierta gente dice que hay que educarlos, y nada más. El Papa Francisco pide a fieles nórdicos ser un testimonio unido de la reconciliación. El Papa Francisco pidió a fieles nórdicos ser un testimonio unido de la reconciliación y les llamó a colaborar con otras confesiones cristianas en estos tiempos, marcados por la guerra en Europa y en todo el mundo. Quisiera animar a vuestras vibrantes comunidades católicas a cooperar con sus demás hermanos y hermanas cristianos, pues en estos tiempos difíciles marcados por la guerra en Europa y en todo el mundo, nuestra familia humana tiene gran necesidad de un testimonio unido de la reconciliación, la curación y la paz que solo pueden venir de Dios, dijo el pontífice. El Santo Padre hizo estas consideraciones al dirigirse a una comunidad de fieles procedentes de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, que viajaron hasta Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza. Sí, lugares protestantes, históricamente protestantes, baluartes del protestantismo, hoy a los pies del Papa. ¡Qué vergüenza! Ante ellos puso en valor el contexto multicultural en el que viven los países nórdicos de Europa y les invitó a dialogar y a trabajar juntos con miembros de otras religiones, muchos de ellos migrantes a los que, según apreció, también han acogido en sus sociedades. ¿Recordamos la última o las últimas que hicimos? Del precio, las consecuencias, el fruto en estos países, especialmente en Suecia, pero en Europa, de la multiculturalidad. Suecia, con su pionero en la multiculturalidad, hoy es el país más violento y más inseguro de Europa. Y el Papa dice que también los han acogido y todo. Pues sí, muy bien, que es verdad, que se los ha acogido muy bien, les han dado sueldo, casas y lo que quieran. Y es más, lo que pasó en Inglaterra, libertad para actuar inclusive en las cosas más monstruosas. ¿Quieren violar niñas y niños? Pues háganlo, que no les vamos a decir nada y lo vamos a cubrir todo. Y hoy esa persona inclusive es primer ministro y ahí se queda, y ahí está. Y ni renuncia ni lo hacen renunciar. En otro tiempo, en otro tiempo, pues lo que le hubiesen hecho hubiese quedado colgado en una plaza. No digo que haya que hacer eso, pero en otro tiempo es lo que le hubiese pasado a este hombre. Pues ahora no tiene ni la dignidad de renunciar. Pues esto es lo que ha traído esta supuesta tan buena multiculturalidad. Pero el Papa, quien ha movido esto, muy contento, y el Papa que lo sigue promoviendo, y Europa, que parece que va a seguir en esta línea, no va a ir por la línea de Trump. ¿Por qué? Ya hablaremos de quizás el por qué Europa todavía tiene que seguir un poco más con esta línea. Todavía no está preparado para el cambio. Recuerdo haberlo comprobado de primera mano durante mi visita a Suecia en 2016. Y para nosotros, los países latinoamericanos, en tiempos de dictaduras, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, nuestros hermanos y hermanas que huían a las dictaduras fueron allí. Eso también es verdad, y también aquí, en España también hubo. Sigan siendo faros de acogida y solidaridad fraternal. Y solidaridad fraterna, señaló. Pues bueno, que sigan en esa línea, que es lo que está haciendo sucumbir a toda Europa. Es una realidad que no se puede negar. Nicea 2025, y aquí vamos. El Papa Francisco confirma su deseo de visitar Nicea en 2025 en el 1700 aniversario del concilio. El Papa Francisco confirmó su deseo de visitar Nicea, actual Iznik, en Turquía en 2025 para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia, celebrado en el año 325, pleno época constantiniana, ¿no? Durante una audiencia mantenida esta mañana en el Vaticano con los miembros de la Comisión Teológica Internacional que participan en su sesión plenaria, el pontífice afirmó que tiene pensado viajar a Turquía en el marco del año jubilar. Sí, y este concilio ni siquiera no es que fue movido por
por Constantino. Eso no es cierto. Fue movido por un obispo, que no recuerdo el nombre, que era de Córdoba, pero no la Córdoba, no la de Argentina, seguro que no, pero no me refiero a la Córdoba de España. Era una Córdoba que queda por Medio Oriente, no sé si en Siria, no recuerdo. Pero lo que se dice es que en realidad el que lo estaba moviendo era el obispo de Roma. Era el obispo de Roma. El tema venía de Roma, pero esto fue, por supuesto, en Constantinopla. No se hizo en Roma. Era el lugar donde, digamos, era el gran lugar donde estaba toda la teología y todo el florecimiento cristiano, entre comillas, más católico, ortodoxo que otra cosa, pero los grandes teólogos, la mayoría eran de esa zona. Roma era un centro más político, era el centro del Imperio Romano, aunque ya no, porque en el año 313, en estos años estaba haciendo Constantino su cambio a la capital, a formar una nueva capital que es Constantinopla, Bizancio, pero era el lugar político. Pero la mayoría de la teología, todos los teólogos católicos y ortodoxos, por supuesto, que era lo mismo, estaban en esta zona de lo que era en la parte oriental. Pero quien movió esto fue Roma. Dice: no es la primera vez que manifiesta esta intención. El pasado mes de junio, el Santo Padre aseguró que es un viaje que quiere hacer de corazón durante una audiencia con la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en la que participó el patriarca Bartolomé, quien habría invitado al pontífice a Nicea. El primer concilio ecuménico de la historia se desarrolló el 20 de mayo, del 20 de mayo al 25 de julio del año 325 en Nicea, y contó con la participación de obispos de todas las religiones donde había cristianos. Es decir, por eso fue tan importante y tan ecuménico, porque fueron gente de todos lados. Este acontecimiento se celebró para lograr la unidad de la Iglesia, pero seguro que los valdenses esos no fueron. Sacudida por la predicación de Arrio, hoy Testigos de Jehová es prácticamente la misma doctrina, prácticamente alguna diferencia con el Espíritu Santo. Arrio lo consideraba persona, creada por Jesús, a su vez creado por el Padre. Los Testigos de Jehová no lo consideran persona, pero es el único detalle. Un sacerdote que negaba la verdadera divinidad de Jesucristo, igual que vosotros. De este acontecimiento surgió el conocido como Credo Niceno-Constantinopolitano, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana que reflejaba la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. En su discurso esta mañana, el Santo Padre subrayó la relevancia de este acontecimiento histórico que constituye un cimiento en el camino de la Iglesia y de la humanidad entera. Añadió que la fe en Jesús como Hijo de Dios hecho carne por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue formulada en el Concilio de Nicea como una luz que ilumina el significado de la realidad y el destino de toda la historia. Recordó asimismo que en Nicea se declaró que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, una verdad que revela algo esencial. En Jesús podemos conocer el rostro de Dios y al mismo tiempo el rostro del hombre, descubriéndonos hijos en el Hijo y hermanos entre nosotros. Esta fraternidad fundamental en Cristo se convierte, según el pontífice, en una tarea ética esencial para los creyentes. Bueno, vamos a aclarar esto. ¿Aquí aceptan la plena divinidad de Cristo? No. No. Cristo hecho Dios, Hijo de Dios, hecho carne por nosotros, de la misma sustancia que el Padre. Pero vamos a entender qué es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan la vieja doctrina pagana nacida de la serpiente, lo que es el paganismo de toda la vida, lo que es la cábala, lo que es el gnosticismo, lo que son los misterios de Babilonia, egipcios, de esas emanaciones, de ese absoluto que tiene una primera emanación, por eso es de la misma sustancia, por eso se le puede llamar hijo, por eso se le puede llamar el rostro del Padre, porque es esa primera manifestación y luego es el que crea todas las cosas. Pero a su vez todas las cosas tienen su propia naturaleza también. Es el panteísmo puro y duro. Y eso es lo que ellos creen. Ese Jesús, ese Cristo, ese verbo nacido de Dios hace mucho tiempo. Por eso hablan de una diosa madre, porque el Padre se engendra a sí mismo y luego pare a su Hijo como madre. Un Dios macho-hembra. Un Dios que tiene en su esencia el bien y el mal. Esto es el fruto de la ciencia del bien y el mal. Es la mezcla de los opuestos. Y esto es en lo que ellos creen. Y por eso dicen, sí, que es Dios, que es la plenitud de Dios, porque es esa primera manifestación de esa primera emanación, que es de la misma esencia. Claro, en su doctrina lo es. Por eso dicen que es el Hijo eterno. Pero ellos lo enseñan en el credo. Esto lo hemos presentado. Esto está en el Catecismo Católico, que solo existía Dios Padre.
fuente de toda la divinidad. Lo que pasa es que Jesús fue engendrado eternamente. Lo que pasa es que el Espíritu Santo procede eternamente. Ni ellos lo entienden, pero tiene que ver con esas emanaciones. No, porque es eternamente engendrado, porque es una emanación. Es el mismo Dios que se manifiesta ya de otra manera. Y luego el Espíritu Santo lo mismo. Y luego nosotros, y por eso, según ellos dicen, tenemos alma inmortal, porque somos emanaciones del absoluto. Panteísmo. Esto es lo que ellos enseñan. Y esto es lo que creen tantos adventistas hoy día, y todos los que dicen amén al concilio de Nicea, están diciendo amén a la doctrina satánica por excelencia. A la doctrina satánica, a los misterios de Babilonia, a los misterios de Egipto, a la cábala, a la gnosis, a la nueva era. Este es el Maestro Jesús. Llámenle como quieran. Esto es el paganismo, esto es satánico y esta es la esencia, la naturaleza esencial y el corazón de la doctrina satánica. Por eso es el símbolo de fe, porque aquí está el punto principal de la Trinidad, de la falsa Trinidad que ellos enseñan. A diferencia de esa verdadera Trinidad bíblica, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas iguales y que eternamente son tres personas, no que una proviene de la otra. Solamente cada una tomó su función en el plan de creación y de redención, nada más. Y esto es lo que están creyendo tantos adventistas, para propia vergüenza de ellos. Esto es el credo, este es el símbolo de la fe, y ante esto se están postrando todas las iglesias cristianas habidas y por haber. Vamos a ver qué van a hacer los adventistas. Semana por la unidad de los cristianos, las vísperas del Papa y la memoria del concilio de Nicea. Aquí vemos más del concilio de Nicea, por eso es un punto esencial, porque aquí es donde ellos quieren lograr y atar a todo el cristianismo y por ende al resto, porque esto es lo que creen todas las religiones paganas, con lo cual no tendrán problema en unirse. Él es el Pontífices Maximus. El Papa reitera la importancia de encontrar una fecha común para la Pascua. ¿Qué pasó en Nicea? Pues se habló de la Pascua, se quería unir porque había muchas diferencias sobre la Pascua, y en Nicea, aquella vez, hace ya 1700 años, ellos intentaron unificar la Pascua. No lo terminaron de hacer. Al final, 200 años después, el famoso Dionisio el Exiguo fue el que terminó de concretar la Pascua que tenemos hoy. Pero claro, los ortodoxos van con el calendario juliano y el catolicismo con el calendario gregoriano. Por eso coinciden de muy poco. Cada ciertos años coinciden, pero en general no. Pero este año coinciden. Este año, 1700 años del concilio de Nicea, un año redondo y queda 8. Coincide la Pascua, el 20 de abril es la Pascua de Occidente y de Oriente, coinciden. Y algo más que ahora vamos a ver para este año. Dice, el jubileo de la esperanza, el jubileo, y el 1700 aniversario del primer gran concilio ecuménico, el concilio de Nicea, aquel en el que los padres aprobaron el credo recitado cada domingo por muchos cristianos. Sí, el famoso credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, ¿no? Y la Santa Iglesia Católica y la Virgen María también, por supuesto. Luego la Pascua, que cae el mismo día en los calendarios gregoriano y juliano, es un año especial, 2025, para las confesiones cristianas que hoy, sábado 25 de enero del 2025, clausuran la semana de oración dedicada a la unidad. Una unidad que Francisco, durante las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, espera que no se pierda, sino que se refuerce y se llegue a un paso decisivo, la elección de una fecha común para la Pascua. Y dice, y la Iglesia Católica está dispuesta a aceptar la fecha que todos quieran, una fecha de unidad. Sí, la Iglesia Católica aceptará la que todos quieren, pero seguramente la pondrán ellos. Quizás en boca de otro que trabaja para ellos, y todos dirán amén. Pero esto es muy importante, una Pascua para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el calendario católico se basa y gira en torno a la Pascua. Porque para los judíos era la gran fiesta nacional. Porque el domingo se basa en el domingo de resurrección y porque Satanás va a venir ese domingo. Porque la Pascua es el punto central para ellos. Porque Satanás va a venir en ese domingo. Por eso ellos quieren un domingo único. Y en ese domingo único un día aparecerá Satanás. Claro, sabemos que será en 2030, pero no sabemos cuándo, porque esto no sabemos cuándo lo van a hacer. Pero eso les interesa ¿a quién? A Satanás. Y por eso lo harán. Sí, lo harán. Y se llegará a esta unidad a nivel mundial.
Bueno, por supuesto, el camino del diálogo dice el aniversario de Nicea, una oportunidad para los cristianos. El concilio de Nicea se comprometió a preservar la unidad de la Iglesia en un momento muy difícil, recuerda el Papa. El fruto fue el credo que todavía se recita cada domingo durante la Eucaristía. La Eucaristía es central para el ecumenismo también. Es una profesión de fe común que va más allá de todas las divisiones en el curso de los siglos que en el curso de los siglos han herido el cuerpo de Cristo. Pero es falso, la Iglesia adventista tuvo la verdadera Trinidad. Lamentablemente ahora la está echando por tierra unos y otros. Sí, de dentro y de fuera. Sostuvo Jorge Mario Bergoglio. En esta línea, el Santo Padre planteó que el concilio representa, por ende, un año de gracia, una oportunidad para todos los cristianos que recitan el mismo credo y creen en el mismo Dios. Por tanto, animó a todos a descubrir las raíces comunes de la fe y a custodiar la unidad. Sí, y la Iglesia Adventista hizo lo que nadie hizo: plantear y establecer una doctrina sistemática de la Trinidad. ¿Saben? Si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, católicos y protestantes, ellos te van a decir bien lo que es la Trinidad, pero no saben lo que realmente sus iglesias enseñan. Entonces se van a decir, bueno, son 3 personas eternas, y eso está muy bien, pero no saben realmente lo que sus propias iglesias enseñan, y por eso los van a engañar a todos. La primera iglesia que realmente planteó, aparte de la iglesia apostólica, por supuesto, porque las cartas son indiscutibles, las cartas de Pablo, de Juan, bueno, es decir, la Biblia es indiscutible, el Nuevo Testamento, pero la primera iglesia que planteó y estableció una doctrina sistemática, planteada, explícita, claramente, sobre la verdadera Trinidad, sobre la verdadera creencia de la deidad, de cómo es Dios en la Biblia, fue la Iglesia Adventista. Y a partir de 1900 se fue gestando eso ya de manera inamovible, pero luego vino la infiltración y volvieron a meter la doctrina católica de la emanación, que ahora tanta gente está aceptando y encima nos llaman a nosotros, a los que creemos la verdadera Trinidad bíblica y adventista, que nosotros somos romanistas. Pero por favor, qué hipocresía, cuánta cara que tenéis. Sí, porque mira que se ha presentado y no queréis creer, porque no queréis creer. Ojalá haya gente sincera entre esos grupos no trinitarios, igual que en todos los otros grupos que hablan de la naturaleza de Cristo, igual que el papado, que hablan del pecado original, igual que el papado, ya lo enseñamos. Ojalá haya gente que todavía, y sé que la habrá, gente que saldrá. Las palabras del metropolita Sisioulas. Otra vez, el Papa, como en diversas ocasiones precedentes, citó al teólogo ortodoxo Ioannis Sisioulas, metropolitano mayor de Pérgamo, falleció en 2023, un pionero del ecumenismo, que dijo: conozco la fecha de la unión, lo sé, el día después del juicio final. Mientras tanto, debemos caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. La unidad es un don, pero también un desafío, exhortó el Papa. En tal sentido, precisó que esta conmemoración no debe ser celebrada solo como una memoria histórica, sino como un compromiso a testimoniar la creciente comunión entre nosotros. Pidió no dejarla escapar y para ello insistió en la necesidad de construir lazos sólidos, cultivar la amistad recíproca y ser artesanos de comunión y de fraternidad. Fecha común para la Pascua. Su deseo es que este aniversario de Nicea sea una llamada a preservar en el camino de la unidad. Providencialmente, pues, el domingo 20 de abril del 2025, tanto católicos como ortodoxos celebrarán la Pascua el mismo día, una fecha común, después de 11 años en el calendario gregoriano, Occidente, y en el calendario juliano, Oriente, como si la Iglesia estuviera aún indivisa. Una ocasión única ante la que el Papa Francisco renueva su llamamiento para que esta coincidencia sirva de llamada a todos los cristianos a dar un paso decisivo hacia la unidad en torno a una fecha común para la Pascua. Es el momento de confirmar nuestra profesión de fe en el único Dios y de encontrar en Cristo Jesús el camino hacia la unidad, aseveró el sucesor de Pedro. El pontífice incentivó a no cansarnos nunca de dar testimonio ante todos los pueblos, el Hijo unigénito de Dios, fuente de toda nuestra esperanza. Saludo del cardenal Koch. Antes de la bendición final tomó la palabra el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. También él recordó el aniversario del Concilio de Nicea, signo de que solo en la fe común podemos encontrar la unidad entre nosotros, los cristianos, y entre nosotros, las iglesias. Por tanto, podemos esperar, afirma Koch, que todos los cristianos y todas las iglesias cristianas celebren el aniversario del Concilio en comunión ecuménica y renueven su confesión cristológica con profunda convicción. Que todos celebren y que todos profesen y renueven la profesión de fe, que el símbolo de Nicea. Sí, la doctrina satánica de la serpiente, la doctrina de la dualidad, la doctrina del yin yang, la doctrina
gnóstica cabalística. Los que quieran saber de esto, miren lo que se está presentando sobre la Trinidad y la apostasía Omega, sobre tema que tiene que ver con templarios, con jesuitas, porque tiene que ver con todo ello, que estamos enseñando lo que es la cábala, la gnosis y lo que es la esencia de la doctrina de Satanás. Sí, lo que es realmente el conocimiento del bien y del mal, el fruto prohibido, la esencia de la doctrina de la serpiente. Y es esto, es el símbolo de Nicea, ese tema de un Dios emanado del otro y a su vez todos emanados, y por eso todos tenemos alma inmortal. Pues bueno, a esto van todos y están presionando y seguramente lograrán, o en gran manera, de que todas las iglesias lo hagan. Jubileo 2025, ya vamos terminando, porque aparte es el jubileo, ahora es cada 25 años. El último jubileo en el año 2000 fue muy importante porque hicieron cosas como el tema de las condonaciones de la deuda. Se planteó ya sobre la mesa oficial la condonación de las deudas a los países pobres. Bueno, veremos qué harán en este jubileo. Con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sí, hay una Puerta Santa. Pues nosotros estuvimos ahí y no vimos que tenga nada especial. El pontífice comienza este tiempo de gracia que se extenderá hasta el 6 de enero del 2026, según la disposición del pontífice en la bula de Indictione Spes non confundit. Pues lo que hacen es confundir. Aquí tenemos, pero es un año Nicea, ecumenismo, Pascua, todos juntos, jubileo, año santo, es un año trascendental. Y yo recuerdo, quizás algunos recuerden, en la conferencia de noticias de hace muchísimos años, cuando Víctor presentó una noticia que hablaba de que el papado tenía todo, digamos, programado para ese pleno ecumenismo con el mundo ortodoxo en el 2025. Claro, ya sabían lo que tocaba en 2025 y lo están haciendo y lo están llevando a cabo. A la apertura de la Puerta Santa asistirán invitados de otras iglesias cristianas. El jubileo ordinario del año 2025, celebración propia de la Iglesia Católica, coincide con un aniversario significativo para todos los cristianos, el 1700 aniversario de la celebración del primer concilio ecuménico, el Concilio de Nicea, lo recuerda en una nota el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. El Concilio de Nicea trató de preservar la unidad de la Iglesia, que se había visto socavada por la negación por parte de algunos de la plena divinidad de Jesucristo. Bueno, ya, ¿y ellos qué han hecho? Lo han hundido del todo. Y por tanto, también de su consustancialidad con el Padre. Claro, lo que planteaba Arrio era totalmente que era creado y que no era de la misma sustancia. Ellos son mucho más engañosos. No es creado, es de la misma sustancia, parece que es la verdad bíblica, pero no lo es. Es mucho más engañoso, mucho más satánico lo del catolicismo. Por la gracia del Espíritu Santo, los padres del Concilio de Nicea aprobaron por unanimidad el credo que todavía recitamos cada domingo durante la celebración de la Eucaristía. La Puerta Santa, símbolo del jubileo. La Puerta Santa es el signo preeminente del jubileo, ya que la meta tradicional del peregrino jubilar es atravesarla. El rito de apertura de la Puerta Santa para el jubileo del 2025 subraya la enseñanza del Concilio de Nicea de que la natividad del Señor es la venida de la luz e invita a los creyentes a atravesar la Puerta Santa con fe, la fe que todos los cristianos pueden profesar con las palabras del credo niceno. Claro, y además el tema de la Navidad, que ya saben, ellos saben muy bien lo que celebran y por algo le han intentado, y también en esos tiempos, en el siglo IV, en el 300 y pico, instaurar la Navidad pagana, por eso también les ha interesado. Es decir, realmente en esos años de Constantino, del Concilio de Nicea, es cuando realmente se consuma la apostasía y meten el paganismo a pleno dentro del cristianismo. Es cuando, y ahí es donde muchos cristianos otros ya venían huyendo, pero empiezan a huir a los montes, a los Alpes, porque ya se estaba levantando la bestia. En el 538 es cuando toma poder y comienzan los 1260 años de persecución papal. Algo que en Pascua, sí, por allá, por el 28, se volverá a repetir. Cristianos unidos en alabanza. Aunque el jubileo ordinario es una celebración propia de la Iglesia Católica, la coincidencia del jubileo con el aniversario del primer concilio ecuménico ofrece la oportunidad de incluir en su celebración a hermanos y hermanas de otras iglesias y comuniones cristianas. En la bula de convocatoria del jubileo, el Papa Francisco escribió que el aniversario del Concilio de Nicea invita a los cristianos a unirse en alabanza y en el agradecimiento a la Santísima Trinidad.
¿Qué Santísima Trinidad? Pues la Trinidad satánica, por supuesto, la babilónica. Y en particular a Jesucristo, Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, que nos ha revelado semejante misterio de amor. Pues si siguen con su falsa doctrina, aquí vemos haciendo las procesiones, estas cosas que en la Biblia no las ves en ningún lado más que cuando se denuncia el paganismo, pero esta gente tan engañada, pues siguiendo. Y aquí vemos, reyes de Inglaterra visitarán al Papa Francisco en ocasión del jubileo, cruzarán la Puerta Santa. ¿Y por qué pongo a los reyes en el ecumenismo? Porque al final el rey es la cabeza de la Iglesia anglicana. Podrá estar el obispo de Canterbury, pero él es la cabeza de la Iglesia anglicana. La reina Isabel II visitó la Santa Sede en 2000 durante el gran año jubilar y ahora, 25 años después, su hijo hará lo mismo. Vaya, vaya. La reina Isabel en el anterior año santo visitó y ahora él hace lo mismo. ¿Vemos cómo esta iglesia está postrada al Vaticano? Dice, la visita del rey, un monarca que da forma a una nueva identidad religiosa. La visita del rey se produce en un momento en el que la identidad religiosa en el Reino Unido está cambiando significativamente. Gran Bretaña, que en el pasado era mayoritariamente cristiana, es ahora un país en el que menos de la mitad de la población se identifica como tal. Menos de la mitad. Y Londres en particular se ha convertido en un crisol de diferentes religiones. Carlos, que en su día expresó su deseo de ser conocido como el defensor de la fe, en lugar de defensor del cristianismo, vaya, ya vemos, ¿no?, ha hecho hincapié durante mucho tiempo en la diversidad religiosa. Y pensemos que él es cabeza de una iglesia cristiana, pero no, él defiende la fe de todos. Y el diálogo interreligioso. Su coronación en mayo del 2023 reflejó esta visión con la participación de un obispo católico por primera vez en 4 siglos, así como de representantes de las comunidades hindú, musulmana, judía, sikh y budista, y por sobre todo en una ceremonia con mucha impronta judía. Bueno, y sabemos por qué. Una tradición de visitas reales al Vaticano. Bueno, aquí nos habla de toda esta cuestión que ya vimos en el año 2000, la reina Isabel visitó el Vaticano. Dice, el propio Carlos ha mantenido una fuerte conexión con Italia, habiendo visitado el país 17 veces desde 1984. Vaya. El Papa a los gobernantes, que en el jubileo se ponga fin a la guerra. Pues como siempre, pero él por atrás haciendo la guerra. Por supuesto. El Papa Francisco exhorta a los consagrados a ser portadores de luz. En la fiesta de presentación del Señor, el Papa invita a los consagrados a ser portadores de luz a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y recuerda que el regreso a los orígenes más importante es el regreso a Cristo y a su sí al Padre. Pues hay que volver al origen, hay que volver a tomar los votos de pobreza, obediencia y castidad. Sí, que lo hagan los otros, porque ellos no, ahí está en el palacio que viven. Y a tomar la antorcha, por supuesto. Aquí vemos la gente que se agolpa para ver al Papa y todo eso. Y ya llegando al final, jesuitas tendrán tercera cumbre mundial de superiores mayores en octubre en Roma. El superior general de la Compañía de Jesús, el sacerdote venezolano Arturo Sosa, el Papa Negro, sí, el Papa Negro, porque muchos siguen hablando de que si va a venir un Papa Negro, que va a aparecer un Papa Negro, pues el Papa Negro existe hace 500 años, es el superior general de los jesuitas, se visten de negro. Convocó a los superiores mayores jesuitas a una cumbre mundial que se realizará en octubre en Roma para tratar diversos temas como su vida y misión, el voto de pobreza, los abusos sexuales en sus comunidades y el papel de la mujer en su apostolado, entre otros. Será la tercera ocasión en la que los superiores mayores jesuitas se reúnan, luego de los encuentros realizados en los años 2000 y 2005. Esta vez la cumbre se celebrará del 17 al 26 de octubre en el marco del Jubileo de la Esperanza del 2025. Aquí tenemos a los mayores líderes jesuitas reunidos. Pues vaya lo que se puede llegar a gestar y a diagramar en esa reunión. Aquí tenemos al poder que mueve los hilos del mundo reunido. Impresionante. Bueno, nos habla de distintas cosas. Sí, seguramente van a hablar de ser más pobres, más buenos y más fieles. Bueno, nos habla de los casos de abusos sexuales de jesuitas y todas estas cosas. Dice, en abril del 2024 el padre Julio Fernández Techera, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica de Uruguay, escribió un ensayo crítico sobre la Compañía de Jesús advirtiendo que la orden está en profunda decadencia. Vaya. Similares críticas expresó en 2022 el fallecido cardenal George Pell, quien sugirió realizar una visita apostólica
o investigación a la Compañía de Jesús, porque la orden está altamente centralizada, susceptible de ser reformada o arruinada desde arriba. En su carta del 16 de enero, el padre Sosa escribió que en la vida apostólica de la Compañía hay procesos en marcha, como la reflexión sobre el papel de la mujer en el apostolado de la Compañía. Interesante, justo hablamos en Madrid de esto, que tan iguales son en todos a los templarios, que no hay mujeres, solo hubo una mujer verdaderamente jesuita, una excepción. Pero aquí dicen, a ver qué. Los hermanos jesuitas, la educación, el compromiso con la ecología integral y los ejercicios espirituales de San Ignacio y las constituciones. Pues aquí tenemos a los jesuitas reuniéndose. No nos vamos a enterar nunca realmente los planes que harán ahí, porque son mucho más que la simple orden. Aquí hacen planes a nivel mundial de naciones, de reinos y del poder. Y como grandes sirvientes del trono de Satanás, su objetivo ya lo sabemos, es poner el trono de Satanás, el trono papal, en Jerusalén. Y ese es su objetivo, porque ese fue el objetivo de los templarios y este es el objetivo que ahora tienen que consumar los jesuitas. Los que quieren saber más de los jesuitas, vean, bueno, aparte de todo lo que se ha presentado en el ministerio, desde el origen, de quiénes son estos jesuitas, pero también importante para entender el poder, lo que está pasando hoy, lo que pasó a partir de esa supresión que ellos tuvieron en 1773, cuando fueron suprimidos la orden, expulsados de los países, y lo que hicieron y cómo dieron vuelta al mundo a partir de ahí, de ese gran golpe que dieron a nivel político, religioso y económico. Sí, ese gran golpe a la banca también en Inglaterra, y cómo han puesto al mundo patas para arriba. Imposible entender lo que está pasando si no entendemos esas cuestiones que empezaron a partir de 1776, con la creación de los Iluminados, con la gestación de la dinastía Rothschild como nueva familia de la banca internacional, destronando a la banca anglo-veneciana y neerlandesa también que estaba en Londres, y cómo el mundo cambió totalmente. Y este mundo de caos, ¿por qué? Porque alguien tiene que poner el orden. Y el orden no lo ponen los iluminados, no lo pone la masonería iluminada, lo pone el catolicismo. Lo tienen que poner ellos. Dicen que los jesuitas, arriba de todo, cuando tienen que tomar sus grandes decisiones, son 5. Claro, siempre un impar para que si hay un empate, el general desempate, tenga siempre la última palabra. Interesante, 5. Como los Rothschild, que son 5 también. Sí, 5. Y hay alguien que es el líder de los Rothschild. ¿Cuál es la casa que gobierna a los Rothschild? ¿La inglesa? Hoy no lo sé, pero por mucho tiempo y hasta no hace mucho, quizá todos creían que era la inglesa, pero yo no tengo ninguna duda que era la alemana. Por eso la masonería, los líderes seguían estando en Alemania, porque el centro estaba en el primogénito, en el Amstel Meyer von Rothschild, la casa de Frankfurt. Ahí quedó el primogénito y ese es el que seguía mandando. El dinero tuvo que ir mucho a Londres. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gran banca y había que destronar a la banca, había que desbancar a la banca del momento. Y por eso el dinero fluyó a Nathaniel Rothschild, el patriarca de la línea inglesa. Hoy por hoy no lo sé. Quise encontrar a quiénes son los Rothschild de Frankfurt y no he visto ninguna foto. Siempre aparecen los de Inglaterra. El Jacob, el anterior el Evelyn, de Rothschild. Pero puede ser que hoy manden ellos, pero yo sé que hasta no hace mucho seguía mandando la casa alemana y por eso los grandes líderes de la masonería seguían estando en Alemania, porque ahí estaban los antiguos líderes de la masonería también, los Rosacruces, que fueron quitados por los iluminados. Pues bueno, y así por eso que digo, ese 5, esa pentalfa, esa estrella flamígera también de la masonería. Próximo papa, con esto ya acabamos. ¿Y por qué próximo papa? Bueno, en realidad, digo, porque se acaba de ir, dice adiós al cardenal John Born, uno de los pilares de la Iglesia Europea. Acaba de renunciar con 80 años, ya estaba muy mayor, pero este siempre fue uno de los papables, uno de los que siempre que podía tomar realmente el poder y que tenía algo muy particular, especialmente para un papa del fin del tiempo, judío. Pero tendrá que venir otro. No sabemos hoy de papas, bueno, cuando se habla de gente muy papable como fue este hombre durante casi quizá 20 años, ya veremos
¿Será un judío el último papa? Yo creo que tendrá que serlo, porque ¿quién podrá ponerse en el monte del templo si no es un judío? Hay un judío por ahí que no conocemos, que lo tienen guardado o está ahí un poco velado y que dará la cara en algún momento. Puede ser, ya veremos cómo van las cosas, pero este papa que apuntaba mucho, por supuesto ya tiene 80 años, se acaba de retirar, así que, bueno, veremos quién sucederá a Francisco. Una incógnita, no lo sabemos. Y con esto ya acabamos y como siempre vamos a la cita de Ellen White para terminar. Y vamos a ver una cita que tiene que ver con el espiritismo, pero tiene que ver con esto, con lo que significa saber quién manda, porque la cuestión es espiritual, no es más que política, más que económica, aquí es espiritual. Y vamos a leer. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel, acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás. Disfrazado de ángel de luz, ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba, iba caminando, ya no iban en tren a alta velocidad, por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Este es un verdadero ecumenismo. Aquella pequeña compañía, pequeña, no grande, daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aires de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Aquí tenemos dos compañías, una va en un tren a toda velocidad, un tren de lujo, pero ¿quién la lleva? Satanás. ¿Quién la conduce? ¿Quién es el maquinista? Pues su demonio que le sigue. Pero también tiene un timonel, si se quiere, a nivel humano, que es el Papa. Y los que están a su alrededor, toda esta élite que gobierna ese papado, que tanto tiene que ver con el mundo judío, por supuesto. Y esto es lo que hay que saber. Y lo vuelvo a repetir, la batalla es espiritual. ¿Queremos saber lo que pasa en el mundo? ¿Nos interesa la geopolítica? Muy bien. Fantástico, porque qué vergüenza si hoy vivir en este mundo con lo que está pasando y no nos interese lo que pasa en la política internacional. Pero ya lo digo, si queremos saber realmente la cuestión, queremos entender realmente, tenemos que meternos en el plano espiritual. Tenemos que meternos en sociedades secretas. Sí, no, donde ahí ya muchos no se animan, no vaya a ser que le pongan el estigma de conspiranoicos. No, de protocolos de los sabios del Sion, nada, de Illuminatis, nada. De carta de escrito de 3 guerras mundiales, nada. Y no se enteran de nada. Si no entendemos esto, si no entendemos el Vaticano, si no entendemos a los jesuitas, si no entendemos lo que pasó en esos tiempos de la Revolución Francesa, de los Iluminados, si no entendemos lo que pasó tiempo de los templarios, si no entendemos ya inclusive el origen de todas estas sociedades secretas, yendo a lo más atrás de la historia, es que no entendemos nada. Y esto es lo principal. Y solo así podamos entender el ajedrez de la política, de la economía y, a grueso modo, los detalles los vamos viendo, pero saber el cauce real. Espero que esto sirva. Y, por supuesto, para realmente no solo entenderlo, sino sobrevivir a estos tiempos de prueba y estar en pie, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Como siempre, agradecer a todos los que colaboran. Realmente se necesitan las colaboraciones, se necesita también todos los recursos, todos los recursos que Dios nos ha dado, todos los dones y talentos para que la obra avance. Así que aquí están los datos para cualquiera que quiera colaborar económicamente. Y como siempre, que Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.